Óscar Alfredo González nació en el año de 1950 en La Guaira, Estado Vargas, donde vivió su niñez junto a su madre Eulalia. Desde los 14 años conoció el mensaje adventista y fue un fiel misionero del Señor. Se graduó de licenciado en Contaduría Pública en la máxima casa de estudios de Venezuela, la UCB. Con una larga experiencia en el ámbito empresarial como auditor contable, se desarrolló también en otras habilidades, como socorrista y locutor. El Señor le hizo un llamado a nuestra institución, pero por compromisos laborales no fue sino hasta el tercer llamado cuando Óscar González entendió que Dios le necesitaba aquí. Por ello, aproximadamente en el año de 1996, llega a nuestra institución, UNAP, y desde ese entonces se desempeñó como profesor en el área contable y sus áreas afines, llegando a ocupar puestos de importancia como la subdirección administrativa de nuestra institución. Pero su labor más hermosa fue la de trabajar como misionero para el Señor a tiempo completo. A Óscar González se le conoció por su espíritu alegre, por su peculiar sonrisa y su sentido del humor, siempre con un chiste, una frase o un cariñoso apodo, atendiendo a quien le necesitara. Excelente maestro, padre, consejero y amoroso esposo, a este fiel guerrero le recordaremos con su No hay cargo sin abono. Descansa en el Señor desde el 1 de abril del 2021. Descansa en la promesa. Bienvenidos a este segmento especial que hemos preparado para recordar y honrar la vida del profesor Óscar González. Agradecemos a Dios el privilegio de haberle conocido. Sus cualidades y enseñanzas dejan un legado que presentamos a continuación. Agradezco al Señor haberme permitido participar en este homenaje al profesor Óscar González. Estos siempre tienen la finalidad de exaltar las virtudes de la persona a quien se le hace el homenaje. En este caso, el profesor González tiene muchas. Y tal vez la principal fue un misionero que dedicó su vida al servicio del Señor. El otro objetivo es buscar la palabra de Dios para ver qué nos dice en el momento en que perdemos un ser querido. Y leo el Salmo 116 y el versículo 15. Allí dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Definitivamente perdimos un santo. Pero qué palabra de consuelo tan buena para sus deudos saber que Jehová, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, estima la muerte de nuestro querido profesor Óscar González. Quiere decir eso, mis queridos deudos, que la bendición de Dios va a estar sobre ustedes y van a tener de parte de Él el consuelo que necesitan. Es como cuando un hijo tiene alguna pérdida y viene su padre y lo abraza y le dice: aquí estoy contigo. Mi querida, hoy el Señor te abraza y te dice: estoy contigo. Seré tu consuelo y llenaré tu vida con la esperanza de que un día estaremos todos unidos para siempre. Oremos. Señor Dios, gracias por tu mensaje en esta ocasión y gracias porque tenemos la esperanza de un día reunirnos todos en la patria celestial. Recibe nuestra petición y nuestras palabras de alabanza en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén.
nada me falta, nada soy. Sin la luz de Cristo, oscuro estoy. La esperanza de encontrarme cara a cara con mi Dios. Perderé tan débil como soy. Así como veo el cielo azul, tanto como siempre brilla el sol. En cada momento en mi encuentro con Jesús, mi aflicción descansa en la cruz. Es pues la fe, la convicción de poder ver a quien amé. Se desafía el grande poder, dicha eterna obtendré. Acunada en su regazo, la esperanza como un lazo para unirme en un abrazo. Con quien tanto amé, con quienes tanto amé. Así como veo el cielo azul, tanto como siempre brilla el sol. En cada momento en mi encuentro con Jesús, mi aflicción descansa en la cruz. Es pues la fe, la convicción de poder ver a quien amé. Se desafía el grande poder, dicha eterna obtendré. Entraré en mis brazos, acunada en su regazo, la esperanza como un lazo para unirme en un abrazo. Con quien tanto amé, con quienes tanto amé, mis amados Cristo y yo. Bien, en este momento quisiera invitarles para que juntos podamos acceder al trono de la gracia y presentarnos delante del Señor a través de esta oración. Vamos a orar. Cariñoso y bondadoso Padre Celestial, hoy estamos, Señor, con nuestro corazón henchido de nostalgia en parte, pero también, Señor, con un sentimiento profundo de gratitud a Ti, porque nos diste la dicha de conocer, tener entre nosotros a un hombre especial y disfrutar de su amistad, de su jovialidad, de su compañerismo. Me estoy refiriendo, Padre, como tú sabes, al profesor Óscar González, que hace un poquito de tiempo atrás ya descansó de las faenas de esta vida. Por eso queremos en esta oportunidad, Señor, cuando hacemos este programa especial para celebrar su vida, conmemorar lo que fue su aporte, no solamente a la iglesia, sino a esta universidad, nosotros quisiéramos, Señor, agradecerte porque nos diste la dicha de contar con él,
con su presencia, con su sabiduría, con su genialidad en cuanto a lo que tenía que ver con el trabajo en el área en la que él tuvo oportunidad de especializarse. Gracias porque particularmente a mí me diste la dicha de conocerlo temprano en mi vida y pude recibir de su influencia positiva en mis años formativos. Gracias porque el profesor Óscar también tuvo oportunidad de enseñarme mucho acerca de lo que es el evangelismo radial, el trabajo en favor de la gente a través de la radio. Yo quisiera pedirte, Padre bueno, que esa tu palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, se cumpla en la vida del profe Óscar, que aunque él descansa de las faenas de esta vida, sus obras con él continúan. Y nosotros, Señor, estamos rogándote que podamos seguir viendo frutos del trabajo, de la semilla que él en vida sembró en esta universidad, en el corazón de tantos estudiantes que lo admiran, que lo aprecian y que estamos, Señor, convencidos volveremos a encontrarnos con él cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Es con ese sentimiento de agradecimiento a ti que hacemos esta oración, Señor, porque nos diste, pues, como dije hace un momentito, Padre, la oportunidad de tenerlo entre nosotros, de compartir vivencias con él, de conocerlo y de juntos poder caminar un tramo de este camino que nos conduce a la vida eterna. Lo pudimos caminar juntos y pudimos apoyarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice tu palabra. Ahora, Padre bueno, colocamos a sus seres queridos en tus brazos de amor y te pedimos, Padre bueno, que en el resto del camino que nos toca transitar a nosotros podamos vivir de tal manera que pronto, cuando Jesucristo regrese, nosotros podamos encontrarnos nuevamente para disfrutar de las dichas eternas que tienes reservadas para los que te son fieles. Nosotros no tenemos mérito alguno para solicitarte una cosa como esta. Lo hacemos confiados en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Hoy conoceremos un poco más de lo que fue el trayecto de vida del profesor Óscar. Además, personajes que lo conocieron de una forma muy singular y se convirtieron en sus amigos e incluso en su amor de vida. Muy bien, estoy muy contento con esta programación para mantener en alto la memoria de quien fuera Óscar Alfredo González, quien estuvo muy cerca de muchos de nosotros, especialmente conmigo, que lo conocí hace 45 años, cuando yo apenas estaba comenzando el ministerio. Él era un laico muy reconocido en La Guaira y teníamos ese contacto siempre ocasional, eventual, y desde allí entrábamos una amistad hasta el momento de su muerte. Conocí a Óscar González en una actividad social familiar. En ese momento comenzó poco a poco nuestra amistad. Al tiempo comenzó un noviazgo lindo, basado en el respeto, y comenzamos a conversar. Hicimos un pacto de amor. Al conocerlo me di cuenta que era un varón de Dios, un hombre de mucho respeto, y quise darle una oportunidad a mi vida, conocer a Óscar, saber que era un hombre que me hizo promesas hermosas basadas en el amor de Dios. Era el hombre que le pedía a Dios y Dios me respondió a mi oración. Él y yo éramos muy parecidos, tanto que todo lo volvíamos un chiste, podíamos conversar, y mucha gente, no solamente aquí, también en la iglesia de La Guaira, me llegaron a decir que admiraban la relación entre mi papá y yo, por esa forma de nosotros siempre conectarnos, esa confianza que teníamos entre nosotros, y que yo sabía siempre que podía contar con él para todo, para lo que sea. Y como éramos tan parecidos, a veces los alumnos me decían, o se decían entre ellos, ¡es igualita al profe!
Y era algo que a mí me causaba gracia y a veces les decía, sí, a veces me veo en el espejo y me pido la bendición creyendo que es él. A todos les sacábamos un chiste, a todos. Así que es un gran regalo parecerme a mi papá. Sabemos que fue un gran padre y también un extraordinario esposo, pero no solo es recordado por eso, también por el legado que dejó. Escuchemos. Ese amor al servicio, ese cariño hacia los demás, esa empatía, la responsabilidad. Mi papá dejó tantas enseñanzas. A través de él conocí a Dios, el amor de Dios. Ese también es algo hermoso que él me dejó. Y esa forma de ser como papá, traté de imitarla también con Graciela. La aprendí fue de él, a jugar desde niña que jugábamos. Ahora después de Gracielita, cuando niña jugábamos bastante, a compartir. Son tantas cosas que aprendí de él y que quiero seguir haciendo, que estuve haciendo mientras él estaba y quiero seguir así, a no rendirse jamás, a cuando uno encontraba un problema buscar la solución y no simplemente evitarlo, sino buscar arreglarlo. Que fue un hombre honesto, respetuoso, bondadoso, cariñoso, amable, servicial. Él tenía una cualidad muy especial de una ética muy alta, ¿no? Él no hacía ningún comentario fuera del lugar para no crear algún argumento que luego más tarde le pudiera perjudicar a él y todo. Siempre tuvo esa calidad humana de darle a cada quien lo que le corresponde, pero en una forma siempre compasiva, como un ser cristiano, como lo fue. Y otra cosa que también era que me disfrutaba con él los raticos cuando empezábamos a recordar, desde que éramos jóvenes, el momento de las cosas importantes que pasaron en la iglesia y también en el mundo, y eso nos hacía sorprender de cómo él tenía tan buena memoria para recordar casos detallados y entonces se consiguió conmigo que parece que también tengo buena memoria y así pudimos nosotros mantener varios momentos muy agradables hablando de todas estas cosas. El profesor era un libro de enseñanza, no solamente se dedicaba a la materia, sino también era una persona, era un padre. Y eso hacía que sus clases, que ciertamente eran anecdóticas, porque él ligaba mucho lo que era la experiencia personal con la materia, nos dio grandes lecciones. En primer lugar, amar a Dios. El profesor Óscar era una persona convencida de su fe. En segundo lugar, nos enseñaba a ser mejores personas. Y en tercer lugar, nos enseñaba a ser profesionales. Cada una de sus clases era un reto porque era una persona que dominaba y tenía un vasto conocimiento de las áreas administrativas y de contaduría. Así que el profesor siempre estaba dispuesto a darnos una lección nueva. La música nos lleva a lugares de antaño y de imaginación, pero también reafirma en nosotros la bendita esperanza. Escuchemos esta parte musical. Angustia siento por ti, hermano mío, se abate mi alma infeliz, entre espinos, cuán dulce fue tu amistad, la verdad te
voy a extrañar. Ligero eras aún más que las águilas, como han caído los valientes, como las armas en la guerra, caídos mas no destruidos, derribados mas no vencidos. Mi alma guarda la fe en Cristo, que en su venida estaremos reunidos y volverás a reír. Brillará tu genio infantil, y cuando suene el clarín, volverás a vivir como han caído los valientes, como las armas en la guerra, caídos mas no destruidos, derribados mas no vencidos. Como han caído los valientes, aguardarán el día durmiente, la orden final que los despierte, de aquel que vive por los siglos. De aquel que vive por los siglos. Durante 25 años prestó su servicio en UNAF con excelencia y fue ejemplo para muchos trabajadores y personas. ¿Qué le dejó Óscar González a la institución? Veamos. Fue una bendición que el Señor nos dio a través del profesor Óscar, porque habiendo sido conocido como en la relación de pastor y feligrés con el pastor Fernando Zavala, quien era el director de esta institución, lo invitó a venir a servir aquí a UNAF cuando él ya había tenido una experiencia como un contador público de manera independiente, tenía su propia empresa y todo eso. Y desde que llegó aquí, verdad que se estableció una escuela de contaduría y un punto de referencia muy bien fundamentado acerca del asunto tributario y todo lo que tenía que ver con legislación laboral. El profesor Óscar era especialista en esa área, que parecía un abogado en esa línea, pero es porque la experiencia se lo había dado. Como pilar de la educación adventista, dejó grandes lecciones y grandes beneficios a nuestra institución. Por más de 25 años, el profesor Óscar estuvo en nuestra institución. Es más, él fue uno de los fundadores de lo que es el Instituto Universitario Adventista en esa versión de aprobación de parte de nuestro gobierno.
El profesor Óscar fue un bastión en diferentes áreas, en la área de locución, en la área evangelística, pero primordialmente en el área educativa. Desde ese mismo momento, cuando él llegó a esta institución, fue un líder, fue un consejero. Es raro no verlo ahora en nuestras reuniones, en nuestros comités, en nuestras comisiones, porque él fue siempre una persona que sabiamente daba respuesta a inquietudes en las áreas que él dominaba, en las áreas laborales, en las áreas tributarias, pero también en el área educativa. Aunque él no tuvo una formación educativa en una universidad adventista, en sus primeros años de licenciado y de pregrado, él obtuvo una maestría en nuestra universidad hermana Montemorelos. Y de esa manera él pudo consolidar lo que es nuestra filosofía adventista en su vida. Pero aún antes, él siempre entendió lo cual era el mayor propósito de la educación adventista, que a la par de darle una profesión a nuestros estudiantes, es que conociesen a un Salvador personal, quien es Cristo Jesús. Para él la universidad era demasiado importante. Todos los alumnos, el personal, todos para él eran muy importantes. Le tenía tanto cariño a la universidad. Y como también es una institución adventista, pues él le gustaba dar su labor allí, su servicio aquí en la universidad. Así que él pensaba en renunciar. No, él quería seguir aquí. El profesor Óscar González aportó grandes conocimientos a sus estudiantes, fuera y dentro del aula. De hecho, tenía una frase muy particular y es que no hay cargo sin abono. Pero aparte de eso, dejó grandes conocimientos y aportó muchísimas enseñanzas a las personas que lo rodeaban. Escuchemos. Él era el de la prepuntualidad y por él yo aprendí también a llegar siempre temprano a mis clases. Era una responsabilidad que él jamás eludía, que él siempre estaba pendiente, así que eso me lo dejó él. Además, el cariño y la atención a los estudiantes. A todos los trataba como que si fueran hijos, no solamente a mí, es más, le llamaba hijos. Así que cuando yo empecé, yo decía, antes de yo empezar a dar clase, tengo un montón de hermanos, porque él era así, nos trataba a todos como hijos. Él era una persona muy querida y pudiésemos resumir que ese amor entrañable que sentían sus estudiantes por ese maestro era en primer lugar por el don de gente. El profe Óscar, a pesar de que era una persona muy exigente, él instauró en nuestra institución el concepto de la prepuntualidad. No solamente llegar a tiempo, sino llegar aún antes de tiempo. Pero lo que caracterizó al profesor Óscar fue esa sensibilidad hacia sus estudiantes. Era común ver en las oficinas de él a un grupo de estudiantes recibiendo una ayudantía, recibiendo una asesoría o haciendo un examen que por alguna razón el estudiante no lo había podido aplicar. Quiere decir que el profesor Óscar se preocupaba por los estudiantes. Cuando un estudiante necesitaba palabras de aliento, ahí estaba un padre. Cuando necesitaban palabras para entender un problema, estaba el maestro. Pero lo más importante estaba el amigo. Todo el tiempo él tenía una palabra agradable, una risa, siempre con una calidad humana extraordinaria. Y eso era lo que lo caracterizaba, esa puntualidad, esa disciplina. Me cuenta que el profe era un 25 de diciembre y estaba en la radio haciendo el programa, no importa que era el 25 de diciembre. Entonces esas cosas marcan y no es fácil pues poder llevar esos zapatos, llenar esa marca que dejó el profe de tanta puntualidad, de ese don de gente tan extraordinario y tan excelente profesor. Óscar era la contraparte mía. Él me decía, me llegó a decir varias cosas que a veces yo no entendía. Entre ellas me llegó a decir, tú eres pico de oro.
¿Por qué? Porque yo era quien llevaba adelante siempre la iniciativa. Y ese era mi pedido al Señor, que tenía alguien que me controlara a mí y que fuera alguien pasivo para esa parte. Y Él era el que estaba allí. Luego que de algunas cosas Él me enseñaba y me decía, mira, esto no se debe decir así o esto se debe hacer aquello. Y entonces fuimos aprendiendo juntos las dos contrapartes. Y realmente fue para mí una ayuda en gran manera también. Él tenía un espíritu de servicio que a mí también se me afincó y estaba siempre dispuesto nunca a decir que no cuando se le pedía algún favor, alguna responsabilidad que cumplir. Él con tanto gusto lo hacía sin estar poniendo condiciones ni tampoco esperando que se le reconociera. Así que su humildad, su servicio, su entrega, su disposición, todo eso verdaderamente fueron para mí unas grandes lecciones que las valoro bastante ahora cuando Él ya no está con nosotros. Su obra misionera fue una obra sin igual. Llevaba el mensaje de Dios donde quiera que iba. Sábado a sábado iba a la radio a continuar con su labor. Llegaba a los lugares más recónditos y hablaba del amor de Jesús. Veamos. Era una mañana de un sábado, eran las 6 de la mañana, yo estaba completamente dormido y escucho un claxon, una corneta en el frente de mi casa y pues me extrañó mucho porque en ese día no me tocaba ir a ninguna hora, a ninguna parte a esa hora, el día sábado. Y mi sorpresa cuando me asomo, pues está el profe Óscar González en su carrito esperándome y yo le digo, profe, ¿qué hace aquí? ¿Qué le trae por aquí? No, hijo, es que vamos para la radio. Profe, pero es que no me toca hoy, me toca es el próximo sábado. O este sábado le toca al doctor Leo Acosta. Y él me dice, no, te toca es a ti. Profe, pero no estoy listo. Te toca es a ti. Profe, mire, pero ve la hora, es tarde. Yo te voy a esperar. Pues me tocó correr, vestirme lo más rápido posible. Y sí, nos fuimos los dos a ese día al programa. Pues una sorpresa para mí porque realmente no me tocaba, pues a lo mejor el doctor no pudo, etcétera, pero y él se empeñó que fuese yo y pues no le iba a llevar yo la contraria al profe. Así que nos fuimos con él para la radio. Cuando terminamos ya todo el programa, por ahí como a las 9 de la mañana, casi 10, el profe me dice, hijo, mire, yo necesito ayuda aquí en el programa. Necesito que gente que nos colabore, que esté dispuesto, porque yo no voy a estar toda la vida aquí. Y pues necesito que alguien nos ayude. Pues yo no le presté mucha atención al principio porque pues dije, no, son todos los sábados a las 6 de la mañana, pues como que no es muy agradable para mí. Sin embargo, pues escuché después una predicación del pastor Balvin Graham, donde hablaba de Samuel y él explicaba pues que cuando Dios llama, insiste. Y luego unas semanas después, el pastor Daniel Farías, que también forma parte del programa, me hace la misma invitación, me dice, mira, necesitamos que nos ayude Guillermo. Y yo dije, nada, Dios tiene algo particular conmigo en ese lugar y yo definitivamente no puedo hacerme la vista gorda a la voz de Dios. Y yo recuerdo que Óscar me contaba cómo desde sus inicios él puso en práctica ese mensaje de ir y predicar el Evangelio. Una de las cosas que recuerdo de él es que él me contaba de que tenía un jeepcito y se iba por las montañas de La Guaira junto con su familia y visitaba todas esas montañas con el propósito de llevar el Evangelio. Pero luego lo llamaron al colegio y cuando llegó aquí al colegio tuvo una experiencia muy bonita. Ya su rol evangelístico estaba cambiando y ahora iba a ser misionero, titulado por el colegio. Y iba a trabajar, era en parte con los estudiantes, pero su corazón no estaba tranquilo. Él quería más allá, más allá. Nos conocimos y yo creo que Dios hace una obra maravillosa cuando Él procura unir a diferentes personas con propósitos definidos. Mi propósito siempre ha sido también misioneros y yo necesitaba una persona que me ayudara y me respaldara. Y yo rogué al Señor por alguien que tuviera
un carácter diferente al mío y me ayudará a balancearme en la obra misionera. Y la respuesta fue Óscar González. Nos unimos en un propósito de Misioneros Sin Frontera. Misioneros Sin Frontera comienza a través de la emisora Omega y Óscar quería que alcanzáramos muchas personas que le llamaban a la emisora. Los visitamos, les llevamos revistas y tuvimos el gozo de entablar con ellos conversaciones directamente. Y de esas reuniones con estas personas, hoy en día podemos contar muchos, pero muchos feligreses bautizados. Entre ellos tenemos también incluso grupos, iglesias. Aquí hay algo que yo quiero leerle. En Apocalipsis 14, versículo 13 dice: y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La obra sigue. La última actividad que tuvimos nosotros fue en La Grillera. Y ahí, la próxima semana, el próximo sábado 28, creo que si no mal recuerdo, tendremos bautizos de esa misma labor que estábamos realizando. Marcó la vida de miles de personas, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Hay una cantidad de personas de otras denominaciones cristianas que escuchan el programa, que están pendientes de las enseñanzas que allí se dicen. Y pienso que eso es lo que en el nombre del Señor, pues nuestra responsabilidad mantener. Que se mantenga en el tiempo ese legado y que ese legado, no solamente en el asunto de la radio, sino que el profe también era un plantador de iglesia. Y hacer ese trabajo misionero pues es un desafío, pero Dios pues de alguna forma nos va a capacitar y nos va a ayudar para que continúe esa obra que Él dejó. Tenemos la esperanza de que los muertos resucitarán primero y de que los veremos junto al río. Eso es lo que nos da esperanza en momentos de angustia e incertidumbre. Mi mayor esperanza es tomarme de la mano de las promesas de Dios, reencontrarnos con nuestros seres queridos. Ya no va a ser igual, pero encontrarnos con nuestros seres queridos va a ser la experiencia más hermosa. Reunirnos otra vez en el cielo, con mi mamá, con mi hermana, con él. Las tres personas. Y poder entregarles a Cielita, toda una señorita, que poderle decir también a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, aquí estamos las dos. Y reunirnos con Jesús, estar para siempre conmigo. Tenemos una esperanza más bonita de lo que podemos imaginar. Escuchemos esta melodía.
Gracias por acompañarnos en esta programación en honor a la vida del profesor Óscar González. Mi nombre es María Laura Roufet y fue un placer poder acompañarles. Y en nombre de todo el equipo que hizo posible esta programación, les agradecemos su sintonía y compañía. Les invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales y que puedan acompañarnos en la programación por Zoom para continuar con esta memorable actividad. Vive UNAF en cualquier lugar.